Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes aquí en el Salón Tesorería del Palacio Nacional de México y también allá en sus domicilios. Son las 19:05 de este jueves 29 de abril de 2021. Vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Presentaremos el informe técnico, la situación que guarda la epidemia en México, con esta semana adicional que estamos transcurriendo. Sería la semana número 15 con descenso consecutivo de la cantidad de personas enfermas, personas hospitalizadas y desde luego personas que lamentablemente han perdido la vida por COVID-19. Todo se ha ido reduciendo, cada vez la epidemia es menos intensa en México. Hemos tenido comunicaciones adicionales, desde luego a los datos objetivos, pero comunicaciones que nos alientan mucho a todas y todos, no solamente a quienes trabajamos en el sector salud o en el gobierno, que nos relatan unidades clínicas de atención COVID que hoy están vacías, que se están ya quedando vacías. Progresivamente pasaron de un estado de máxima saturación, incluso con un reto importante de atención. Recordarán que esto lo tuvimos a lo largo de noviembre, diciembre y la primera semana de enero, y a partir de la segunda quincena de enero se empezaron a vaciar estas unidades COVID. Entonces ya hemos detectado de manera referencial en varias entidades federativas, en hospitales de mediano tamaño y en algunos incluso más grandes, que unidades completas, zonas de hospitalización COVID que hace algunas semanas estaban saturadas, hoy están totalmente vacías. Y desde luego, en la medida en que están vacías, no pueden, ni deben, ni ocurrirá que se queden ociosas. Serán reutilizadas ya para la atención de personas con varios otros padecimientos, el resto de las enfermedades que aquejan a nuestra población, y empiezan a ser ahora convertidas al revés, ya no convertidas como se hizo originalmente para la ocupación preferente COVID, sino ahora para dar lugar al alojamiento y la atención de personas que padecen otras enfermedades. Vamos entonces a ver el informe técnico que presentará el doctor Alomía. Enseguida hablaré de la vacunación y abrimos a preguntas y comentarios. Doctor Alomía. Con permiso, señor secretario. Muy buenas noches con todas y todos. Vamos a iniciar con la actualización de las estadísticas y el comportamiento de la COVID-19 en México al día de hoy. Podemos notar rápidamente en el final de la curva de color azul, que es precisamente la que evidencia el comportamiento de la epidemia en México, que se mantiene todavía el descenso entre la semana 14 y la semana 15, después de haber tenido un ligero incremento entre la semana 13 y 14, viene nuevamente este descenso que además se ha mantenido. Ayer era de un menos 19%, hoy es de un menos 18%, lo cual quiere decir que, dado que faltan 2 días para que cierre la semana, de seguro vamos a mantener el mismo al cierre de esta semana graficada, que es la 15. Esto también contribuye al hecho de que menos del 1% de la totalidad de los casos hasta el momento confirmados, estimados, pues han iniciado con signos y síntomas en las últimas 2 semanas, ¿no? Contemplando el periodo más largo de incubación de la enfermedad, lo que entonces nos revela que la actividad epidémica se encuentra obviamente muy baja, es muy basal, de poca magnitud, y ese es el momento epidemiológico que está viviendo en general en México, dado que esta curva, como ustedes saben, además es el comportamiento de la media nacional. Un número importante que sigue creciendo es precisamente el de personas con esquemas completos ya de vacuna. Para el día de hoy, más de 6.7 millones, y en la medida que la Estrategia Nacional de Vacunación continúe su progreso, pues bueno, veremos este número cada vez más y más. Y como decíamos ayer, la importancia de este número es que ahora son personas que, pues en toda la expectativa de la eficacia de las vacunas que les han sido colocadas, pues ya no esperamos que se enfermen de manera grave, por lo tanto que ya no se tengan que hospitalizar y mucho menos tengan que fallecer a consecuencia de la enfermedad. Si vemos la siguiente diapositiva,
continuamos observando la congruencia que hay entre la carga de enfermedad, es decir, la cantidad de personas que están enfermando, que es muy poca, como lo acabamos de ver en la curva anterior, en relación también a las personas que están demandando atención médica hospitalaria por presentar una infección respiratoria aguda grave que es compatible con la que produce la COVID-19. Y como podemos ver, pues esta línea, esta tendencia también continúa disminuyendo día con día, y para efecto de los últimos días seguimos sin tener cambios, digamos, en los porcentajes totales, ni tampoco estamos evidenciando incrementos o cambio en la tendencia para efectos de estos días. Si vemos precisamente la siguiente diapositiva, donde enfocamos en las camas generales, ya tenemos varios días, de hecho más de una semana, casi dos, en donde ninguna de las entidades federativas tiene más de un 30% de ocupación hospitalaria de estas camas, lo cual obviamente, como se acaba de comentar, deja un número importante de camas disponibles y que en un momento determinado están listas para poder obviamente hacer frente ante un potencial rebrote o ante el incremento de la actividad epidémica en alguna entidad federativa. Esto se traduce obviamente en capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Salud en México, que en este momento está listo, está preparado para hacer frente ante cualquier circunstancia que podría presentarse en siguientes días o semanas. Vemos esta misma situación en las camas con ventilador, más importantes aún, porque sabemos que son camas que necesitan de todo un capital humano especializado, requieren obviamente también de equipamiento igualmente especializado y requieren de áreas también especializadas para poder atender a estos pacientes. Y aquí también tenemos una gran disponibilidad, más de 9.079 camas están listas para en su momento poder responder ante estas necesidades. Solo 2 entidades se mantienen, son las mismas que han tenido esta situación en últimos días y semanas, entre un 30 y un 49%, pero la gran mayoría, 30 entidades, tienen menos del 30% de ocupación. Entonces, esta es la actualización y el estado que guarda hasta este momento la epidemia. Gracias, doctor José Luis Salomía, director general de epidemiología. Vamos a hablar de vacunación. Continúa el programa, la política, la estrategia operativa de vacunación contra la COVID-19. Estamos en este momento avanzando en 5 entidades federativas que en este momento están vacunando a personal educativo. Recordar que el propósito de la vacunación es un propósito colectivo, es un propósito poblacional, es el conjunto del país, el conjunto del Estado mexicano el que está siendo protegido. Desde luego, la vacunación para la persona que es vacunada tiene la identificación muy clara de que se le vacuna a esa persona. Es una acción individual, pero su propósito es colectivo. Sé que a veces esto no es fácil de entender, pero es muy importante visualizarlo porque los objetivos técnicos de la vacunación son para proteger a la población en su conjunto. No es solamente para proteger a cada persona. De hecho, podríamos decir, como lo comentábamos ayer, que vacunar a cada persona es un medio, es un mecanismo, es un elemento intermedio para lograr el objetivo, y el objetivo es proteger al conjunto de la población. ¿Por qué se da esto? Esto se da en todas las enfermedades transmisibles, porque la prevención, evitar la enfermedad en una persona, también es evitar la enfermedad en quienes le rodean, en la medida en que la probabilidad de que contagie se disminuye y la propagación del virus se hace más lenta o finalmente desaparecerá. Los objetivos de la vacunación tienen que ver también con la funcionalidad del país, del sistema país. Y lo mencionábamos ayer para hablar específicamente de las poblaciones que están siendo vacunadas. La población de personas adultas mayores se vacuna con el propósito general de reducir la mortalidad en la población de adultos mayores. Empezamos con 60 y más años de edad, en este momento estamos con 50 y más años de edad a punto de que inicie. Estamos ya en la etapa del preregistro y en un par de días estaremos arrancando ya físicamente la vacunación de personas de 50 y más. Tenemos otras 2 poblaciones en este momento que están siendo vacunadas, el personal de salud de primera línea.
hemos dicho extensivamente y repetidamente que primera línea es una caracterización técnica que tiene que ver con la relación que tienen las personas trabajadoras de la salud con respecto al contagio COVID, por un lado, y por el otro, con respecto a la función que cumplen en la respuesta a COVID. Y la vacunación, en su propósito colectivo, tiene la intención de que la capacidad del país de atender a las personas enfermas se mantenga activa, por supuesto, mediante el mecanismo de vacunar individualmente a las personas trabajadoras de la salud. Ahora hablemos de la tercera población, el personal educativo del sistema educativo nacional. Aquí el propósito es diferente y vean ustedes cómo el propósito individual o el mecanismo individual es el mismo para cada población, vacunar a una persona, 2, 3, 5, 7, 12 millones. Pero el propósito colectivo es muy diferente en una población y en otra y en otra. En el personal educativo, el propósito es lograr que en condiciones de baja actividad epidémica podamos restablecer uno de los servicios públicos más importantes del país, junto con los de salud. En este caso, el servicio educativo, que podamos tener activas las escuelas, los planteles estén abiertos, empiecen a llegar ya las personas que reciben educación en ellos. De especial interés, la juventud de la infancia, que han tenido una afectación muy importante, como la hemos tenido todos, pero en un momento de su desarrollo que es crítico, es crucial, es importantísimo, porque la vida para las personas jóvenes y niñas y niños transcurre a un ritmo muy diferente. Pónganse a pensar, para un adulto, un año transcurrido es gravoso. Hemos dejado de hacer muchas actividades, hemos vivido en una situación un tanto artificial en todo el mundo, porque hemos tenido que tomar medidas extremas de trabajo en casa, de reducción de la movilidad, etcétera, etcétera. Pero para un niño o una niña, un año significa otra cosa, porque en términos de su desarrollo no son intercambiables, por ejemplo, un año transcurrido entre los 5 y los 6 años, que un año transcurrido entre los 12 y los 13 años, o un año transcurrido entre los 16 y los 17 años. La vida para la persona que está en desarrollo tiene un significado muy diferente, porque cada año tiene una modificación muy sustancial de su persona, incluyendo y de manera muy preponderante su sistema nervioso central, que implica su mente y su capacidad de socializar, su pensamiento, su lenguaje, su aprendizaje vivencial, etcétera, etcétera. Entonces, por eso el tema educativo es tan importante. Vamos a hablar de números. Hasta ayer, 28 de abril, a las 9 de la noche, habíamos vacunado en ese día 369.760 personas. Esto nos da un total acumulado que vemos en la siguiente imagen de 17.357.993 personas. Y vemos esto, de cuando en cuando lo recordamos, esta gráfica, esta línea, lo que representa es el tiempo conforme va transcurriendo la línea de este sentido, de izquierda a derecha, según lo ve usted en la pantalla, y conforme se va haciendo hacia arriba la línea, es el número de personas que han sido vacunadas en esta escala de millones. Entonces vean ustedes cómo esta fue la fase de calibración, transcurrió lentamente la vacunación, hubo poco cambio del número a lo largo del tiempo, y una vez que pasamos a la fase de expansión ha transcurrido de manera acelerada, y por momentos es cada vez más acelerado en la medida en que tenemos embarques más grandes de vacuna por día o por semana. Y vemos ahora, lo hemos visto en estas semanas recientes, que el número de vacunas que llegan por semana ha crecido sustancialmente. Hace unos mes y medio estábamos recibiendo alrededor de 350.000 a 500.000 vacunas por semana. Y antes, que teníamos una sola vacuna, era aún más limitado. Hoy tenemos 5 vacunas que están llegando a diferente ritmo y estamos teniendo alrededor de 2 millones a 3.300.000
de dosis de vacunas. La siguiente. 17.300.000 de vacunas aplicadas, de dosis aplicadas, pero algunas son primeras dosis, otras son segundas dosis. Cuando es la segunda dosis ya no cuenta como una persona adicional que ha sido vacunada, obviamente porque es la misma persona que lo que está recibiendo es la segunda dosis que le proporciona mayor capacidad de defensas, mayor inmunidad y le permite además que esa inmunidad sea más duradera. De 17.300.000 dosis, 12.235.000 personas. Y cuando lo vemos por las distintas subpoblaciones, todas ellas cambian los números día a día, van sumándose personas vacunadas, vemos que las distintas subpoblaciones van aumentando en número. Ahorita una de las que más rápidamente aumenta es justamente el personal educativo. De personas adultas mayores ya aumenta muy poco. ¿Por qué razón? Porque como hemos comentado desde el martes, ya en las poblaciones donde se ha trabajado, en su mayoría ya se culminó toda la expectativa de vacunación. Prácticamente el 100% de las personas fueron vacunadas. ¿Por qué decimos prácticamente y no decimos absolutamente todas han sido vacunadas? Porque puede ser que en el municipio donde usted vive, usted conoce a una persona que no fue vacunada, una persona de 60 y más, me estoy refiriendo, personas adultas mayores. Y legítimamente usted puede decir, oiga, en la conferencia están diciendo que ya se vacunó al 100% en los municipios del país, que son 2.470. No, hubo personas que no se enteraron, que no quisieron, que no se decidieron, que les dio miedo, que estaban enfermas ese día, que se habían ido a otro municipio o incluso otra entidad federativa y ya regresaron y no fueron vacunadas. Esto es lo que normalmente ocurre en la realidad, en México y en cualquier parte del mundo. Por eso decimos, hemos completado la meta de trabajo de la vacunación de personas de 60 años y más, pero sigue abierta la posibilidad de que personas de 60 años y más que decidan vacunarse, que ya regresaron, que ahora están preparadas, acudan a vacunarse. No se ha cerrado para ese segmento de edad. Estamos próximos a abrir 50 y más años de vida. 50 y más años de vida. Y les invitamos a registrarse en la plataforma mivacuna.salud.gov.mx. Hasta el momento, en un corte de hoy por la mañana, teníamos 4.6 millones de personas de 50 años y más que han sido registradas en esa plataforma. El registro es verdaderamente simple, como comentábamos ayer, lleva menos de 1 minuto registrarse. Todo lo que se requiere es saberse uno mismo su nombre y sus datos de domicilio. La siguiente, por favor. Estos son los eventos supuestamente asociados a vacunación e inmunización. No han cambiado prácticamente, siguen siendo muy esporádicos, muy escasos, muy infrecuentes y además en su mayoría no son graves, son leves. Aquí quiero hacer una aclaración, lo vamos a empezar a desglosar en detalle. Aquí dice 2% y ustedes estaban acostumbrados a ver 1%, parece que subió un punto porcentual. No, subió una décima. Pero cuando redondeamos el número de 1.5, lo ponemos como 1, de 1.6 a 1.9 ya le ponemos 2. Mañana lo vamos a empezar a desglosar con 2 decimales para que se vea la fluctuación. A veces sube un poco, a veces baja un poco, pero en general está alrededor de 1.5 o 1.7. La siguiente, por favor. Hoy recibimos, hoy jueves, un nuevo embarque, 585,000 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. Recuerden que esta semana recibiremos hasta 2.010.000 dosis de vacuna Pfizer-BioNTech. Y tuvimos otro embarque, este llegó en la mañana y este llegó alrededor de las 3 de la tarde. Este viene de Rusia y es vacuna Sputnik V, 800,000 dosis de vacuna, es 300,000 segundas dosis más 500,000 nuevas primeras dosis que llegaron esta semana. La siguiente.
Y aquí está la suma, ¿cómo estamos hoy? 23.983.385 dosis que hemos recibido desde el 23 de diciembre de 2020. Aquí está el desglose por cada una de las vacunas, no lo menciono hoy, pueden ver ustedes los números, ya subió, esta que estaba en 1.600.000, hoy está en 1.900.000. Y algo que es importante también recordar, ya lo habíamos comentado en otras ocasiones, ¿por qué si hemos aplicado 17.5 millones de dosis y hemos recibido 23.983.000, ¿dónde están las vacunas que hacen la diferencia? Están en tránsito. Entonces, por ejemplo, las que recibimos hoy, que fue 1.300.000, números redondos, acaban de ser recibidas. Están en el proceso de aduana, por ejemplo, las Sputnik todavía están en el proceso de aduana, están a punto de salir al almacén, se van a ir a Birmex, siguen ahí. Imposible que estén hoy en el brazo de una persona. Entonces, ha sido muy estable el tiempo de proceso, es un tiempo de proceso semejante al que ocurre en otros lugares y es de alrededor de 4.5 a 5 millones de dosis que tardan 4.5 a 5 días en transitar. Llegan al aeropuerto, salen de la aduana, entran al almacén, al día siguiente, generalmente temprano por la mañana, se van en rutas terrestres, las que son locales, tenemos la cooperación de las secretarías de salud estatales para la megalópolis, vienen por ellas y se las llevan. Otras que son un poco más remotas se van en rutas terrestres a cargo del Ejército y otras se van en rutas aéreas a cargo de la Fuerza Aérea Mexicana. Y ese periodo de tránsito es de aproximadamente 4,5 a 5 días para 4,5 a 5 millones de dosis. Una vez que llegan, se ponen al día siguiente. Entonces, el tiempo de proceso en realidad ha sido muy eficiente en este sentido. Creo que esta es la última. ¿Una más? El calendario. El calendario semanal. En panorámico tenemos las que están marcadas en fondo amarillo, son las que ya han llegado, las vamos marcando. Estas que llegaron el miércoles, estas que llegaron hoy por la mañana, estas que llegaron hoy por la tarde. Y para Pfizer-BioNTech, mañana tendremos embarque y también tendremos la liberación por parte de COFEPRIS de lo que se produce en la planta de Querétaro, de lo que llega de China, de la vacuna CanSino. Por cierto, ahí también, una vez que se produce, pasa a un proceso que es siempre muy cuidado, muy importante, de inspección y verificación sanitaria. Se realizan 15 pruebas analíticas que están muy estandarizadas, están reglamentadas además, que se realizan para todas y cada una de las vacunas que se producen en el territorio y que van a ser utilizadas en la población. Y las que vienen de fuera, ya envasadas, vienen con un certificado de análisis, es un documento legal, intercambiable, reconocible entre agencias sanitarias de alto nivel de desempeño, y es lo que nos permite saber que en el país de origen, una agencia de regulación sanitaria de alto desempeño les ha hecho la prueba correspondiente.